Perenganito. El día de hoy nos vamos a dar una vuelta por el aeropuerto intercontinental de Querétaro. Vamos a visitar básicamente tres partes: el área de documentación, donde están todas las aerolíneas, el área de llegadas, que está en la planta baja, y por último el área de la sala de espera, que es básicamente una salota y de donde salen todos los vuelos. Lo que está de este lado es el área de llegadas. Estamos por la parte de afuera. De hecho ahí se pueden ver todos los taxis esperando pasaje, y un poquito más al fondo están la renta de autos y toda esa onda. El día de hoy estoy en el aeropuerto porque voy a tomar un vuelo a Cancún. Es un vuelo directo de 2 horas, muy cómodo. Y sí quiero aclarar que el video se tomó en marzo del 2020, o sea, justo antes de que el COVID nos explotara a todos en la cara. Entonces van a ver que las medidas generales que ahorita ya son comunes todavía no eran tan comunes en ese tiempo. Este es el área de documentación. Aquí están todas las aerolíneas juntas. La ventaja es que vueles con quien vueles, entras por esta puerta y te formas con quien tengas que documentar equipaje o obtener tu pase de abordar y listo. Ahora estamos en el área de llegada, nada más por dentro. Aquí llegan tanto nacionales como internacionales. Hay una tienda de conveniencia y un restaurante ahí al fondo, pero es relativamente pequeño. Me gusta mucho el detalle del árbol que dejaron adentro. Y aquí están los taxis que veíamos de fuera hace ratito. Básicamente, si llegas en nacional sales por una puerta, si llegas por internacional sales de la otra. Sinceramente no vuelo tan seguido desde aquí de Querétaro, entonces esta parte es nueva para mí. Antes el punto de donde pasaba seguridad estaba ahí a la derecha, y ahora aquí está mucho más amplio, entonces creo que es una mejora y los veo del otro lado. Esta es la sala de espera. Noten que está en singular porque básicamente es solo una sala de espera para todos los vuelos, todas las aerolíneas, todos los aeropasillos. Hay un lounge que acepta Priority Pass. Un día de estos voy a hacer un review del lounge. Un dato curioso que no mucha gente sabe es que la pista de aterrizaje Querétaro tiene un área mayor a la pista de aterrizaje del aeropuerto de México, y además es de concreto. Esta es otra de las adiciones recientes. La última vez que vine no había un Starbucks, y como que esa es la parte que ampliaron. Aquí es donde van a ver a los influencers de LinkedIn teniendo historias súper conmovedoras y completamente reales, cero fake, que luego les van a compartir en redes sociales. Como pueden ver, hay sinceramente buena variedad de cosas en la sala de espera, pero todo es relativamente pequeño. Por ejemplo, el Duty Free en realidad son 2 locales, hay unos lugares de snack, etcétera, y no estoy exagerando cuando les digo que el área de la terminal para los pasajeros es considerablemente más grande en la terminal de autobuses que en el aeropuerto. Esta es otra de las adiciones recientes al aeropuerto, que son los aeropasillos. La verdad a mí me gustaba el tener que hacerlo a la antigüita, pero entiendo que los aeropasillos son la verdad más cómodos. De hecho, ahí hay un avión de American esperando, y yo tengo una curiosa relación de amor-odio con mis amigos de American. Ahora sí, vamos a volar. Y justo antes de abordar hay que darle ese toquecito de no hacerte al fuselaje. Ojalá te haya gustado el video y te invito a que te suscribas a mi canal. Poco a poco iré subiendo más contenido y cualquier comentario es bienvenido.